¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Patria 24/7. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy en la mañanera, López Obrador deja en claro que sí le preocupa a México el problema en Venezuela y al canciller se le vio un poquito estresado. Vamos a ver el video. Amigas, amigos, sí, efectivamente la posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana. Artículo 89, México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en las últimas semanas. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Entonces, si se le pide al presidente de México, ¿sí se intervendría? Aquí enfrente. Sí, Juan Pablo Espineto de Bloomberg News. Respecto de ese punto, justamente, en el comunicado de ayer, la Secretaría dice que está en sintonía con varios organismos, incluyendo a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea fue bastante más explícito en el comunicado de ayer. Ellos piden elecciones libres y creíbles en Venezuela. Preguntarle entonces si ustedes están de acuerdo con ese punto. Y en respecto al llamado al diálogo, ¿cómo se dialoga con alguien que es un dictador, que no ha querido dialogar en las ocasiones anteriores? Bueno, yo le diría que vamos a tener diálogos en estos días con varios países de la Unión Europea, pero el punto esencial es que buscaríamos varios países del mundo, o coincidimos, para empezar la Organización de Naciones Unidas, que nos representa a todos, coincidimos en que cualquier paso que pueda llevar a diálogo y finalmente paz es algo que vale la pena. Hoy sería muy rápido, muy pronto, para poderle yo dar a usted detalles de las posiciones de toda la Unión Europea. Por cierto, estaban ayer recabando información también, igual que nosotros. Entonces estaremos informando los próximos días qué evolución tiene, pero por lo pronto la disposición mexicana es esa. Por favor. Pedido de elecciones. Vamos a ver, no sé todavía en qué consiste lo que ellos están pensando. Lo voy a consultar con ellos. Nadia Sanders de México.com. Preguntarle, canciller, el personal diplomático mexicano en el país, en Venezuela, ¿qué acciones están tomando? ¿Cuántos mexicanos hay en Venezuela? Si hay alguna situación de riesgo en el país. ¿Y cuántas horas o días define usted que serán definitorias en el destino en el país, la situación en este país? Mire, México tiene, como usted sabe, un encargado de negocios, ya tiene tiempo así. Fue una disposición que se tomó en el gobierno anterior. Entonces tenemos nuestra representación diplomática abierta, funcionando para atender a todas y a todos los mexicanos que lo necesiten, así como para representar a México en ese país. Respecto a la segunda pregunta, bueno, es muy difícil saberlo, porque entraríamos ya en una especulación política. Lo que importa hoy por hoy es buscar, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, que se evite un enfrentamiento y violencia política.
y ojalá que pueda haber diálogo. Ahora eso no depende de México, claro. Por favor. ¿Qué tal, secretario? Carolina Altolaguirre, de Noticieros Televisa. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, en este momento, ¿México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno. Por allá, por favor. Buenos días, canciller. Cihuatl Zúñiga, de Grupo ASIR. Me gustaría saber si México está en la intención, podría y querría ser como una especie de sede para pláticas por la paz en este tema de Venezuela. Bueno, no nos lo han solicitado, reaccionaríamos en función de ya algún planteamiento específico, por hoy no existe. Pero podría ser, México tiene la facultad. México lo ha sido tradicionalmente, es un país que siempre ha sido considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento todavía. Buenos días, canciller. Mariana León, del Financiero. Preguntarle, ¿ustedes tuvieron alguna especie de comunicación ayer con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Qué se dijeron entre los dos gobiernos? Y también, no se tiene una cifra exacta de los mexicanos que están en Venezuela, entonces, y una más nada, el exhorto que hacen ayer al diálogo, ¿podría cambiar? ¿No se descarta que cambie entonces para pedir elecciones libres, que respeto a los derechos humanos? ¿Esto podría cambiar? Gracias. Siempre hemos planteado que nos interesa que se respeten los derechos humanos y las libertades, siempre lo hemos dicho. Y respecto a procesos políticos, pues primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países. Y no hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación ni con el gobierno de Venezuela ni con la oposición, pero no lo hemos tenido. Libres y respeto a derechos bueno, humanos. Le comentaba yo que eso es uno de los temas que se van a dialogar en las próximas semanas. México va a estar muy atento a cómo evoluciona. Última pregunta, porque si no el presidente me va a decir que ya… Bien, pues ahí lo tienen ustedes, la explicación del canciller de México, Marcelo Ebrard, en relación a lo que ya veíamos el día de ayer, la postura que había tomado nuestro país en relación al conflicto que se suscitó en cuanto al presidente interino Guaidó, quien se autonombró como tal ante el mal gobierno de Nicolás Maduro. Vale la pena aclarar diferentes situaciones en torno a todo esto. Primero, ¿por qué en todo caso tendría México que migrar hacia un apoyo hacia Guaidó cuando tampoco él ha sido electo por parte del pueblo venezolano? En todo caso, pues la postura que está brindando López Obrador, el gobierno de López Obrador, es más bien neutral, apostarle al diálogo, es decir, ni a uno ni a otro. Es cierto, existe un gobierno encabezado por Nicolás Maduro, él sigue manejando el presupuesto, las fuerzas militares de ese país ya le expresaron su apoyo, también hay venezolanos, hay buena parte de la población de Venezuela que lo apoya. Entonces, por lo cual existe un gobierno al cual México tampoco puede desconocer de un plumazo. En todo caso, me parece que México debe apostar a lo que está contemplando el canciller Marcelo Ebrard, es decir, el diálogo. Recordar que México siempre ha sido buscado, mejor dicho, por las naciones tanto de Centroamérica como de Sudamérica. México es visto en este continente, Latinoamérica, como el hermano mayor, por tener quizá mayor tiempo como país independiente, por tener personajes con más capacidad al frente de nuestro país. Entonces, quizá buscar ese diálogo para ver de qué forma se puede mediar este conflicto, porque al final de cuentas, con este embargo que se le puede imponer por parte no solamente de Estados Unidos, sino también por parte de Brasil, por parte de Argentina, etcétera, etcétera, el único afectado va a ser el ciudadano venezolano. Y Nicolás Maduro, pues sí, podrá tener problemas, podrá
estar sorteando este bloqueo y demás, pero al final de cuentas el perjudicado principal no dejará de ser el ciudadano venezolano. Y además, Donald Trump ya sabemos que está apoyando a Guaidó, entonces ¿por qué brindarle el apoyo a Guaidó así de buenas a primeras cuando sabemos que Donald Trump está detrás de él? Así como se señala que Rusia está detrás de Maduro y que Maduro no es un bueno para nada y demás, ¿por qué entonces apostarle a Guaidó? A mí me parece que las críticas que está recibiendo López Obrador son por demás infundadas, son para, pues ya saben ustedes, sembrarle la campaña del miedo, que si la cercanía, que si... No, señores, no. Esto se tiene que tratar con un diálogo como siempre lo ha hecho México, recibiendo, por ejemplo, a refugiados españoles, a judíos en su momento, y también, ¿por qué no?, a venezolanos, cubanos. Y claro, tratar de llegar a una negociación para darle salida a este conflicto lo más pronto posible. Pues esto es lo que tenemos hoy en Patria 24/7. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de la postura de México en torno al conflicto de Venezuela. No te olvides de comentar. Yo soy Fernando Carmona para Patria 24/7. Nos vemos.